Hola, buenas noches. Mi nombre es Enrique Castro Vargas y hoy es 11 de septiembre del 2023. Son 50 años de una brutalidad en la forma política de tomar el poder y del inicio de una forma de gobierno basada en el terror, la muerte y la instalación de un modelo socioeconómico que fue un piloto instalado incluso antes que se plasme en Gran Bretaña con la Dama de... Hoy te abrazamos Chile y siempre será bueno tener memoria para no repetir la historia, aunque esta casi siempre suele repetirse. Como resultado del monopolio de la violencia legítima, los estados suelen ocasionalmente emplear la fuerza letal contra sus propios ciudadanos. Este uso siempre debe ser excepcional y sujeto a límites legales muy estrictos para evitar abusos y violaciones a los derechos humanos. Existen varios estándares internacionales para el uso de la fuerza letal por parte de los agentes del Estado. Desafortunadamente, estos no siempre se cumplen. Señala el informe Monitor 2022 que en muchos países de América Latina y el Caribe, el abuso de la fuerza letal por parte del Estado es un problema grave. Sin embargo, a pesar de la prevalencia de los abusos, muchos de ellos nunca se investigan. En algunos países se asume como legal cualquier evento de uso de la fuerza letal por parte de los agentes del Estado y las víctimas son las responsables por demostrar su inocencia, señala el informe Monitor 2022. Observar la fuerza pública es clave, no solamente en relación a situaciones de riesgo asociadas a delito y violencia, sino también en relación a las movilizaciones sociales, las mismas que requieren del desempeño adecuado de la fuerza estatal. Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a Años de Lucha. Mi nombre es Enrique Castro Vargas y hoy nos acompaña Pedro Villanueva. Él es abogado y magíster de la Pontificia Universidad Católica del Perú, es profesor de Derecho Internacional Humanitario, Fuerza Pública, Derechos Humanos, con una amplia experiencia y especializaciones en diferentes países de la región, con quien vamos a conversar sobre una parte importante en el fenómeno de la violencia. Hola Pedro, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, Enrique? Un gusto saludarte. Gracias, igualmente. Quiero apelar a tu experiencia un poco para que nos expliques brevemente de qué hablamos cuando decimos fuerza letal. ¿Qué es fuerza letal? Ya, es una buena pregunta. Tiene una respuesta técnica. A ver, cuando hablamos de fuerza, en primer lugar, estamos hablando de esta capacidad coercitiva que tiene el Estado de compeler a las personas que están bajo su jurisdicción a cumplir con la ley, ¿no? Y de compelerlo físicamente. Eh, Esa es en principio una primera definición. Ahora, evidentemente esto responde también a mandatos superiores que todo Estado democrático promueve, ¿no? Se le compele al ciudadano a cumplir con la ley para garantizar la paz, el orden, la convivencia pacífica dentro del territorio de este Estado. Eso es, digamos, una definición de fuerza. Ahora, cuando hablamos de letal, estamos hablando de que la fuerza, teniendo niveles, se recurre a ella en el máximo nivel posible, es decir, en aquel nivel que tiene la potencialidad de generar muertes o heridas graves que conduzcan a la muerte, ¿no? De eso hablamos cuando hablamos de fuerza letal. Ahora, ambos son conceptos que uno entiende coloquialmente, ¿no? Fuerza letal, uno tiene en la cabeza una idea de qué puede ser esto. Básicamente estamos pensando en un arma de fuego, eh, pero hay que decir también que a nivel de los estándares internacionales no se utiliza el término fuerza letal, sino se habla concretamente de arma de fuego, ¿no? Y se establece, bueno, una serie de criterios y parámetros para recurrir a ella. Pero básicamente estamos hablando de eso, ¿no? De la capacidad del Estado de compelerte físicamente, y si es letal es porque además acarrea la posibilidad de generar muerte o graves heridas que conduzcan probablemente a la muerte. ¿Y bajo qué circunstancias esta fuerza pública, la fuerza del Estado, puede hacer uso de la fuerza letal? ¿Bajo qué circunstancias? Ya. En estos parámetros internacionales, básicamente te estoy hablando de los principios básicos y del código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Se dice que hay 5 situaciones en las que está habilitado un funcionario del Estado a recurrir a la fuerza letal o al arma de fuego. La primera es en defensa propia, la segunda es en defensa de terceros, la tercera es para evitar delitos graves, la cuarta es cuando existe resistencia a la autoridad y la quinta es para evitar fugas. Pero ojo, estas 5 situaciones tienen un gran sombrero, un paraguas que las cubre y que es el aspecto irreductible de la regla del arma de fuego, que es para proteger vidas en real e inminente riesgo. Es decir, al arma de fuego se recurre única y exclusivamente
Cuando otros medios fracasan, en primer lugar, pero además para proteger vidas que están a punto de perderse. No hay otra situación. Entonces, si volvemos a las 5 situaciones, defensa propia, estamos hablando de defender la vida propia, la vida del funcionario, y llámese militar o policial. Defensa de terceros, la vida de terceros, evitar delitos graves, delitos que amenacen de manera real e inminente una vida, no cualquier delito. Resistencia a la autoridad cuando esta resistencia implique la amenaza de muerte para alguien. Y finalmente, evitar fugas cuando durante la fuga alguna vida sea puesta en real e inminente riesgo. Esas son las situaciones que se señalan en los principios básicos en el artículo 9. Ahora, para cerrar, real, que la amenaza para la vida sea real, significa que el funcionario la puede constatar objetivamente, ¿no? Con su entrenamiento, con su capacitación, puede verificar que hay evidentemente una vida que está a punto de perderse. E inminente significa que de no actuar en ese preciso instante, la vida se pierde. Entonces no estamos hablando de hechos que ocurrieron hace una hora, ni que podrían ocurrir de aquí a 10 minutos. Estamos hablando de hechos que hay que conjurar en el momento, de manera inmediata, para evitar que una vida se pierda. Esa es la Pero y regla. los principios básicos y el código de conducta de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley son parte de las estructuras normativas de los estados o son lineamientos generales de carácter internacional. Ya, mira, esa también es una buena pregunta. Técnicamente hablando, desde el punto de vista del derecho internacional público, son lo que se llaman instrumentos de soft law, ¿no? Derecho blando, o sea, son normas orientativas, exhortativas, que te dan criterios técnicos como Estado para que los tomes en cuenta y los plasmes en tu normativa doméstica, ¿no? Es decir, técnicamente hablando, no son jurídicamente vinculantes, como lo puede ser, por ejemplo, un tratado de derechos humanos, ¿no? Pero sin embargo, estos instrumentos, por justamente el aporte técnico que tienen, son tomados en cuenta, por ejemplo, por la Corte Interamericana de Derechos Humanos cuando juzga el comportamiento de uso de la fuerza de los estados. Es decir, si el Tratado de Derechos Humanos te dice que toda persona tiene derecho humano a la vida y el policía utilizó su arma y causó una muerte, ahí puede haber una contradicción. ¿Cómo interpretamos esa norma a la luz del comportamiento de este policía? A través de estos instrumentos de soft law, ¿no? Entonces tú vas a ver que las sentencias interpretan la casuística utilizando estas dos herramientas que, pese a no ser vinculantes, te dan ese bagaje técnico que el Tratado de Derechos Humanos no te da. Pero existe tratado contra la tortura, contra el trato inhumano, ¿no? Que a veces Sí, es considerado como herramienta jurídica para cuestionar el funcionamiento de la fuerza pública, ¿no? Y correcto. digo esto para pensar en que estos criterios internacionales pueden ser utilizados bajo el marco del Tratado contra la Tortura. Correcto, sí, dependiendo de la situación que se esté analizando, ¿no? Efectivamente. Em, pero siempre creo yo hay que nutrir de contenido porque el tratado no termina de aterrizar en comportamientos, en conductas, ¿no? No termina de definir cada una de las N variables que puede existir cuando se hace mal uso de la fuerza contra el ciudadano. Y entonces siempre es útil tener este bagaje de soft law para enriquecer la interpretación. Sí. Y cómo se autoriza dentro de los estados, ¿no? ¿Cómo se autoriza y se emplea la fuerza letal? Ya, a ver. eh, Mira, primero hay que entender que no en toda situación un funcionario encargado de hacer cumplir la ley, llámese policía o militar, va a tener el tiempo, ¿no? De hacer una consulta a la superioridad para ver si se le autoriza o no a recurrir al arma. Si estamos hablando, como te mencioné hace un momento, de situaciones reales e inminentes, la decisión en principio tendría que ser del funcionario que constata la amenaza, ¿no? Esos 5 segundos que te puede tomar agarrar el teléfono o la radio y consultar pueden ser la diferencia entre la vida y la muerte. Entonces, los estándares internacionales no te exigen que siempre haya una orden expresa previa, ¿correcto? Ahora, la autorización tiene que existir y existe normalmente en la normativa preexistente y en los planes de operaciones que también son preexistentes, ¿no? Es decir, si hay una ley
que ya te establece cuáles son las circunstancias en las que puedes recurrir al arma, ahí ya el funcionario tiene una autorización legal, ¿no? Y ya será su criterio, su análisis, el que determinará si la situación que enfrenta calza con la descripción de la norma. Esa es una primera, digamos, autorización. La segunda es la que establecen los planes de operaciones. Y los planes de operaciones deberían también decir solamente y exclusivamente en tal y tal situación el funcionario estará habilitado a recurrir al arma de fuego bajo estas, digamos, reglas de comportamiento, etcétera. Ahí tienes una segunda autorización, ¿no? Ahora, en el resto de situaciones ya del tipo operativo, va muchas veces a quedar en el criterio del funcionario que enfrenta la situación, ¿no? Son muy pocas las situaciones que te van a permitir tener el tiempo de analizar el contexto y determinar si acá corresponde arma de fuego, autorizo, puede usted disparar. Claro. Eso es difícil de que se presente, no siempre es así, ¿no? Tal vez la situación emblemática donde esto se puede dar es cuando hay situaciones multitudinarias donde hay la capacidad de analizar, etcétera, ¿no? Pero, por ejemplo, en situaciones donde el funcionario enfrenta de manera individual un crimen que amenaza una vida, él con total seguridad, te digo, no va a tener el tiempo de hacer la consulta. Además, tiene él el manejo de la situación, que nadie más tiene. Quien está en el teléfono no tiene la lectura de contexto y de situación como para decir si corresponde o no corresponde, ¿no? Entonces hay que dejar siempre al funcionario un margen de interpretación que no se podrá salir de los parámetros que ya la ley o el plan de operaciones previo han establecido. Y una pregunta, ¿se puede hacer uso de cualquier arma de fuego? ¿Hay unos No, límites? ¿Hay límites de no. armas por tipo de situación, por ejemplo? A ver, lo primero es que hay un principio cuando hablamos de uso de la fuerza en general, que es el principio de legalidad de medios, ¿no? El principio de legalidad no es solamente que tu objetivo sea legal, sino que tus medios a emplear sean legales. Entonces, no es tan fácil como que yo voy a la tienda y me compro una Beretta porque me gusta y listo, la uso. Tiene que ser o dotado por el Estado o autorizado por el Estado, es decir, previamente registrado, empadronado y autorizado para su uso en el marco del cumplimiento del deber. Eso en primer lugar. Y sí, es verdad que dependiendo también de la situación que se enfrente, se utilizarán distintos tipos de arma de fuego, principalmente influidos por la eficacia que se busca con el arma. Es decir, en un contexto donde la amenaza puede estar pues a 1 kilómetro de distancia, un arma corta, 9 milímetros, no tiene ninguna eficacia ni precisión, ¿no? Por ponerte solo un ejemplo. Entonces dependerá mucho del tipo de situación, de operación que se va a realizar para determinar también el tipo de armamento y de munición que se va a emplear. Pero siempre todo armamento y munición tiene que estar previamente autorizado o dotado por el Estado. Y finalmente, ¿qué mecanismos existen para supervisar y controlar el uso de la fuerza letal por parte del Estado, por parte de la fuerza pública? Ya, mira, ahí, bueno, hay mecanismos que son previos, hay mecanismos que son durante la operación y hay mecanismos que son posteriores a la operación, ¿no? Los mecanismos previos, pues uno de ellos es el empadronamiento, ¿no? Es decir, tener claramente establecido qué arma ha sido dotada a qué funcionario y con cuántas municiones, ¿no? En países más desarrollados se llega incluso a, digamos, a detallar, a identificar la munición con el funcionario. No solamente el arma y la cantidad de municiones, sino la munición. La munición tiene unos grabados que permiten determinar quién fue la persona que hizo uso de ella, ¿no? Y solamente ella. Esos son los mecanismos previos. En los mecanismos que son durante, evidentemente el control, la posibilidad de que haya un superior dirigiendo la operación, dando comandos claros, leyendo el contexto y determinando cuándo es que corresponde, eso también es un mecanismo de control. El supervisar que las armas que están saliendo a las operaciones cuenten con municiones legales, que éstas no hayan sido manipuladas, ¿no?
Muchas veces la munición es legal, pero intencionalmente esta es manipulada para causar un daño superior al que la munición per se causa, ¿no? Hacerle cortes, en fin, a la punta del proyectil, etcétera. Hay una serie ahí de técnicas no muy legales. Y posteriormente, bueno, todo lo que es el sistema contability, ¿no? Rendición de cuentas, elaboración de informes, procesos disciplinarios, investigación fiscal, son todos mecanismos que ayudan a que el uso de este medio que es tan riesgoso, pues sea controlado al mayor nivel posible. ¿Y ese tipo de control o de registro es discrecional de parte de los estados o es obligación de los estados tener un registro del uso de la fuerza letal, del uso de la fuerza pública que No, sirva para yo creo que es obligatorio, ¿no? Es obligatorio. En aquellos países en los que este aspecto no está regulado en ley, ¿no? En ley interna, quiero decir, yo creo que igual hay formas de interpretar que ya sea por los tratados de derechos humanos o por la suscripción de estos instrumentos de soft law, la obligación existe, ¿no? Acuérdate que muchas constituciones además establecen que estos tratados son parte del derecho nacional, pese a que tú no tengas una ley específica sobre la materia. Entonces, hay muchas formas de interpretar de que esto es obligatorio. La rendición de cuentas, la investigación y sanción de excesos es parte esencial de los compromisos de derechos humanos de todo Estado, ¿no? No solamente es prevenir y respetar, sino es también investigar, sancionar y reparar. Esa es parte de las obligaciones que derivan del derecho internacional de los derechos humanos. Así que yo creo que ahí no hay cómo escaparse de esa obligación. perfecto. Estimado Pedro, muchísimas gracias por tu tiempo, por tus respuestas tan acertadas, concretas. Eh, Muchas gracias. No sé si algunas palabras para despedir. No, no, bueno, agradecerte también el espacio, la oportunidad. Yo encantado de hablar de estos temas que me apasionan y cuando gustes. Ok, muchas gracias. Listo, Nos un vemos abrazo. pronto.